Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo se manejan o se insertan las funciones. Ya en clases anteriores se vio cómo se agrega una fórmula y sabemos que para agregar una fórmula necesitamos siempre iniciar con el signo igual y colocarnos en la celda donde queremos grabar nuestra fórmula. Lo mismo sucede con las funciones. Nos colocamos en la celda donde nosotros queremos grabar la función o insertar la función y siempre comenzamos, como ya lo dijimos, con el signo igual. Hay muchas formas de agregar una función. Podemos hacerlo desde los menús, el menú insertar, en menú fórmulas. Aquí tenemos nosotros el ayudante de las funciones y diferentes clasificaciones o agrupaciones o categorías de fórmulas. Podemos tener fórmulas lógicas, financieras, para manejo de fecha y hora, etc. O bien, también tenemos aquí la opción en nuestra zona de edición, tenemos la ayuda de las funciones. Si nosotros le damos un clic aquí, nos aparece un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es el ayudante para insertar una función y te va guiando de la mano. Si tú observas, en la parte superior tenemos el título Buscar una función. Aquí puedes escribir una función y ir a buscarla. O bien tenemos también la opción de seleccionar las categorías. Como te dije aquí en esta parte, en el panel de opciones de las fórmulas, en la sección Biblioteca de funciones, tenemos clasificadas o categorizadas esas funciones que ya trae la hoja de cálculo. Lo mismo lo podemos ver aquí, en donde dice seleccionar una categoría. Le damos un clic a la punta de flecha y nos aparece todos los tipos o todas las categorías en las que ha ordenado sus funciones. Entonces, como te decía, pues tenemos texto, lógico, información, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas. Como tú podrás ver, son muchísimas funciones las que tiene la hoja de cálculo. Le voy a dar aquí en todo para que en esta parte veas todas las funciones que hay, están ordenadas en forma alfabética. Entonces, en un curso no es posible ver todas. Por lo tanto, de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo, pues te correspondería ir investigando qué hace cada una de esas funciones. Ahora bien, nosotros queremos sacar el promedio, entonces podríamos hablar de estadísticas, ¿no? Una categoría de estadísticas. O a veces nos aparece en automático cuando seleccionamos las usadas más recientemente, o sea, las más utilizadas nos aparecen en esa categoría. ¿Ok? Y si no, pues ya nos vamos aquí al estadístico. En estadístico debe estar el promedio. Como te dije, está en orden alfabético. Entonces tú tienes que localizar la función que deseas utilizar. Ahora, si le das un clic a la función, en la parte inferior te aparece una breve descripción de lo que hace esa función y su estructura. Siempre toda función va a tener el nombre de la función y los parámetros que requiere para poderse ejecutar. ¿Qué es un parámetro? Pues es el dato que necesita para poder generar el resultado de dicha función. Y repito, aquí viene la descripción de lo que hace esa función. Entonces, por ejemplo, al darle clic a promedio, dice devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, estos que son los parámetros, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces, este es el que vamos a usar y le damos aquí en aceptar. Observa cómo aparece en el área de trabajo. Te da una sugerencia de rango. Recuerda que también ya vimos cómo se selecciona un rango. Entonces los rangos se distinguen porque nos indica la celda inicial y la celda final y en medio de ambas están 2 puntos, ¿no? Eso significa rango. Entonces la fórmula nos está sugiriendo que saquemos el promedio desde la D4, que es esta que está aquí, hasta la G4. Si no tuviéramos esa información, pues en nuestro ayudante, ya sea que lo hagamos directamente o con la ayuda, aquí escribiríamos el rango. Observa cómo nos lo colocó de manera automática porque es una sugerencia. Si no fuera así, pues nosotros tendríamos que modificarlo.
Si quisieras promediar con otros rangos que no sean contiguos, bueno, pues los agregarías aquí en el número 2 o en el número 3, etc. Nos va permitiendo agregar varios parámetros. Y del lado derecho se observa cuáles son los datos que está tomando para ejecutar esa función. Están todos estos datos que tenemos aquí. Y también en esta parte se observa el posible resultado. Si nosotros agregamos esa función, este es el resultado que nos va a arrojar. También, cuando nosotros estamos utilizando esta ayuda, nos va describiendo qué es lo que hace cada uno de los parámetros que nosotros le vamos a agregar. Entonces, si yo me coloco en número 2, bueno, aquí está la descripción del número 2. Si yo coloco en el número 3, aquí está la descripción. Siempre nos va a ir dando la ayuda. Por eso es muy importante que observes, sobre todo ahorita que estás aprendiendo a usarlo, observes todos los elementos y todos los textos que te van proporcionando los diferentes trabajos, diferentes herramientas de la hoja de cálculo. Entonces, como sí estamos de acuerdo en que ese es el rango que queremos ejecutar, o perdón, al rango que queremos sacarle el promedio, entonces solo le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestro promedio. Recuerda que con solo dar doble clic en el punto negrito de la parte inferior derecha de nuestra celda, podemos copiar nuestra fórmula hacia abajo. Y ahí está. Obviamente aquí te marca un error porque se copió hasta esta fila, ya que encontró un texto y asumió que hay más datos aquí. Como todos están en blanco, pues obviamente te dice que este es un error. No, simplemente lo quitamos y ya. Estos son los promedios de nuestros alumnos. Ahora, generalmente cuando promediamos podemos redondear al número mayor, ¿no? El 7.4 o 45 quizás sea 7.5 y lo suba a 8. Este es a 8, aunque en realidad oficialmente es 5. Bueno, si aplicamos un redondeo hacia arriba, pues nos va a poner 6, etc. Entonces voy a enseñarte también cómo hacer ese redondeo con una función. O sea, yo quiero redondear, ¿ok? ¿Qué haríamos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar. Ahora, recuerda que cuando hacemos una copia nos mueve el rango. Ve que aquí era D4 a G4 y aquí ya lo movió a E4 a H4. Porque son referencias relativas. No se te olvide, eso ya lo vimos también. Entonces, lo que queremos es volver a generar. Yo puedo modificar, acuérdate, desde el rango que habíamos quedado, que sería desde la D, desde la D hasta la H, no, hasta la G, desde la D hasta la G, ahí está. Recuerda que también, como hicimos con las fórmulas, nos va sombreando lo que vamos indicando. Entonces ya lo volvemos a actualizar. ¿Y por qué hice esto? Porque quiero mostrarte que tú puedes combinar incluso las funciones dependiendo de lo que necesites hacer, calcular o procesar en una hoja de cálculo. Son las funciones que puedes utilizar y las puedes combinar. No quiere decir que siempre sea una y una y una. Aquí lo podemos combinar. Esto va a ser con práctica, ¿sí? Tú puedes agregar otra función dentro de una función o puedes escribirlo directamente, que es lo que vamos a hacer ahorita. La función que quiero utilizar se llama redondear. Entonces le pongo re. Ahora fíjate cómo yo voy escribiendo y me va apareciendo las diferentes funciones que existen. Porque eso también me permite ir localizando en la función que yo deseo utilizar. Aquí está, redondear. Repito, hay muchísimas funciones. Ya es tu tarea investigar, jugar con ellas, ver qué hacen, para que puedas posteriormente ir aplicando conforme tus necesidades. Entonces vamos a redondear. Aquí nos da la ayuda nuevamente. Dice redondea un número al número de decimales especificado. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, si yo le diera aquí redondea impar, dice redondea un número positivo hacia arriba
y un número negativo hacia abajo hasta el próximo entero impar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, pues es la función que vas a elegir. Nosotros vamos a escoger esta, y nuevamente aquí te aparece la ayuda, es la estructura de las funciones. Recuerda que va el nombre de la función y los parámetros que solicita. Y resaltado en negritas la posición en la que te encuentras de tu fórmula. Ahorita estamos en el primer argumento que dice el número, o sea, ¿qué número vas a redondear? Pues el que quiero redondear es el promedio que yo estoy calculando. Por lo tanto, se queda esta función como el número que voy a redondear. Y debes de observar en tu guía que a continuación del número para pasar al siguiente parámetro hay una coma, en este caso. Tú tendrías que observar si en tu hoja de cálculo está pidiendo una coma o está pidiendo un punto y coma. Depende de cómo esté configurado tu hoja de cálculo. En mi caso me pide una coma, entonces yo le daría aquí una coma y me pasa al segundo parámetro. El segundo parámetro es el número de decimales al que lo quiero redondear. Si tú observas, aquí tengo 8.375, puedo darle a 2 decimales y vamos a ver qué sucede. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y vamos a replicar. Ahí está, si tú observas, de 8.375 ya quedó en 8.38. Vamos a modificarlo a un decimal, que es generalmente como se trabajan los promedios, a un decimal. Ahí está. Replicamos. Ahí está. Llega a 8.4, 7.7, 6, 8, 9, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Que quiero que hagas la suma? Ah, pues, ¿qué función me va a permitir hacer una suma? Bueno, tenemos otra vez, puedo usar mi ayudante de funciones y buscar los aritméticos o los matemáticos, o si yo ya me lo sé, pues simplemente lo escribo de manera directa, o si intuyo más o menos cómo empieza la función, pues la voy escribiendo para que me aparezca la ayuda. Yo quiero sumar, ahí está, suma. ¿Qué vamos a sumar? Yo puedo seleccionar el rango que voy a sumar, lo cierro, le doy Enter y aquí está mi suma. ¿Ok? Te repito, esta última siempre la vamos a borrar porque como tenemos aquí un texto, asume que hay otra fila. ¿Puedo hacer el promedio hacia acá abajo? Sí. Puedo hacer el máximo, encontrar el máximo entre estos números. ¿Cuál fue la unidad donde sacó más calificación? Entonces estoy hablando de estadísticos. Vamos a hacerlo por el ayudante. Vamos a estadísticos y quiero el máximo. Entonces busco, ¿no? Aquí está, max. Le doy a aceptar. Me indica el rango, me está dando el rango de 4 a J4, o sea, ya se pasó, entonces corrijo, no quiero hasta allá, quiero hasta la G4. Y le damos a aceptar. Replicamos. Y ahí está, ahí tienes. ¿Sí? La calificación más elevada fue la 9 para Alejandro, fue el 10 para Pedro, fue el 7 para María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tú puedes observar, usar funciones o agregar funciones es muy sencillo. Aquí el chiste va a ser que practiques para poder determinar en determinada situación o problema qué fórmula utilizar. Gracias.